hablábamos sobre esta entrevista que vamos a tener relacionada al Archivo Histórico de Córdoba. La vamos a presentar a ella, ¿sí? Está con nosotros Gabriela Parra Garzón, un aplauso para ella, directora del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba. Hola Gabriela, buen día. Buen día, muchas gracias. Gracias por venir a conversar con nosotros. Fue el día del archivólogo, puede ser mirá vos. día El 31. jueves. El jueves Feliz 28 día. fue el Día Nacional del Archivero, Archivista, Archipólogo. Bien. Y el 1 de septiembre de ayer, el Día del Archivero del Mercosur. Mira. Bueno, feliz día por Feliz día. Gracias. Si tiene un día, digo, a nivel nacional y a nivel internacional, imagino uno que es, porque es una profesión muy importante, Totalmente. Es muy amplio si yo te pregunto qué documentos son los que resguardan desde el archivo histórico y cómo lo hacen. No, no es amplio porque hay muchos tipos de archivos. Claro, me Entonces, nuestro archivo, el Archivo Histórico de la provincia de Córdoba, se ocupa de reunir los documentos que son generados en el ámbito del Estado provincial, ¿no? Bien, tipo institucional. Exactamente. Es un archivo público. Eso no evita que podamos reunir documentos de privados, ¿no? De instituciones o de particulares. Medios de comunicación. Que lo donan, ¿no? Al archivo para su custodia, previa evaluación, digamos, del interés histórico, ¿no es cierto? Claro. Que puede. No es que tampoco tener. se acepta. cualquier cosa. Sí, supongo que, claro, esto se pone en valoración, debe haber un equipo que dice por qué es importante esto, por qué no. Sí, pensamos con perspectiva, digamos, muy amplia, ¿no? En los posibles usos, porque lo que para nosotros por ahí puede no tener un valor histórico, quizás para los cordobeses del mañana, sí. Sí, totalmente. Entonces, bueno. Es subjetivo, ¿no? Sí, siempre es subjetivo, ¿no? Y también depende del momento histórico, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el ámbito de la investigación histórica, que no son solo historiadores los que usan el archivo, ¿no? Es un porcentaje, un 30% nada más. Okay. Pero dentro del ámbito histórico, digamos, siempre hay corrientes, digamos, de investigación que van como rescatando distintos aspectos de la vida de las personas, ¿no? A lo largo del tiempo, y entonces por ahí hay documentos que antes no tenían ningún valor para determinada corriente histórica, por ejemplo, que reconstruía solo la historia política, la historia de los grandes hombres, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, y de pronto, desde mediados del siglo pasado, vienen rescatando estas historias como más anónimas, ¿no? Y que también forman parte de una memoria global, comunitaria, ¿no? Sí, que por ahí pienso yo que no tiene que ver puntualmente con autoridades, Exacto. sino que tiene que ver con la población en general, ciudadanos comunes. Exacto. Vos sabés que hace poco hicimos una historieta sobre el San Martín y su vínculo con Córdoba, ¿no? Ajá. En toda la campaña libertadora para el cruce de los Andes. Y bueno, y rescatamos la figura que lo mencionaba expresamente San Martín en un documento a Rufino, que era el señor que iba a transportar el azufre. Él enviaba a este encargado a transportar el azufre que Córdoba le proveía para el ejército, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, Rufino solo tenía que hacer eso, nada más. Sí. Y sin embargo, Tenía un vínculo muy estrecho con San Martín. sí, o realmente depositaba la confianza, Sí, claro. ¿no? Tanto San Martín como Belgrano, en todas sus comunicaciones con el gobierno de Córdoba, están pensando en todo, ¿no? No solamente en las estrategias militares. Sino quién iba el que transportaba. Se quería asegurar que llegara y que llegara bien. Cada detallito. Sí. Y Gabriel, ¿qué documentos hay que nos puedas contar? Veo que has traído algunas cositas, no sé si tenemos también Sí, tenemos algunas manera ¿Puedo imágenes. hacer una preguntita Sí, antes cómo de no. esto? Sí. Es ¿por qué es importante contar con un archivo histórico? Porque para entenderlo creo que tenemos que pensar en nosotros mismos como individuos, ¿no? Todos atesoramos cosas. Sí. Cosas, papeles, documentos en distintos soportes. La Vicky no tira nada. No tira Sí. nada. Yo pienso así porque digo, cuando un arqueólogo, un historiador encuentre esto dentro de 100 años, van a saber de Pero nuestra si va- humanidad. Ese La edificio Vicky lo van a tiene tirar. tiene una remera de los 10 años y está ahí, la remera no la usa, pero Te no. juro que yo pienso en eso. En el futuro, cuando encuentren eso. En las futuras generaciones, Sí. muy bien.
En realidad, la idea es que esté evidenciado en toda actividad humana, ¿no? Y los archivos nos ocupamos explícitamente de eso, porque hay muchas instituciones que pueden llegar a preservar documentos, pero los archivos tenemos como única función esa, ocuparnos de reunir, es decir, de contar con esos documentos, de seleccionarlos, justamente con esto que les decía, ¿no? Evaluar qué posibilidades de valor histórico puede tener un documento en cualquier soporte, ¿no? Claro. Papel, plástico, los negativos de plástico, de vidrio, películas de todo tipo, documentos electrónicos. Justamente el gran desafío hoy en día es que vieron que la nube es ilimitada. Que se pierde todo. Y ahí está el archivo. Y un señor apagó un botón y se perdió toda la historia de años y Totalmente. años de la humanidad. Exacto. Pero ustedes, en ese caso, por ejemplo, imprimen, ¿están imprimiendo? No, actualmente nosotros estamos gestionando en el archivo histórico, tenemos documentos con más de 40 años de antigüedad, ¿no? Bien. Pero aún así tenemos documentos... O sea, los de 40 años para adelante no. No todavía, deberían llegar, ¿no? Cuando los documentos cumplan 40 años y si mirá. tienen valor histórico, tienen que llegar al archivo histórico de la provincia. Es decir, que de acá a unos años van a llegar documentos nativos digitales, ¿no? Bien. Porque, por ejemplo, la administración pública gestiona todos los trámites, Ok. ¿no es En cierto? formato físico. No, No, ya no. Ya no. no, justamente es con un sistema de Digital. gestión documental electrónica. Ok. El CIDI, el famoso CIDI, Sí, sí, donde sí. cada uno hace O un sea, trámite. el archivo más nuevo tiene 40 años, por así decirlo. El más nuevo en nuestro archivo En histórico, nuestro archivo sí, histórico, bien, Está bien. 40 años. ¿Y el más viejo? es de 1574. 1500, o sea, antes de la fundación de Córdoba. No, unos meses después. Córdoba Ah. se fundó el 6 de julio de 1573. Ah, bien, bien. En ese mismo momento, Jerónimo Luis de Cabrera redacta un acta de fundación y organiza la incipiente ciudad. Esos documentos están bajo la órbita de la municipalidad, No te puedo creer. pero en el archivo histórico de la provincia tenemos los documentos notariales y judiciales. Es decir, el primer expediente judicial que se inicia es por la sucesión de un español que muere, Blas de Rosales, en un enfrentamiento con los indios en Ongamira, Sí. ahí cerca Mira. de Capilla del Monte. Sí. Entonces él muere y bueno, y deja bienes, ¿no? Entonces el primer expediente judicial es de marzo de 1574, ¿no? Por ejemplo. Ahora, perdón, Gabriel, ese expediente está ahí en el archivo. Que va al archivo lo puede ver. Eso está en resguardo. Sí, todo está en resguardo, pero hay documentos que Sí. pueden ser manipulados, otros que no. Bien. Ahora. Este, ¿Te no. imaginas se te cae un mate sobre el No, documento por más favor, antiguo de un Córdoba? poco del Raulito de la mermelada. Te hago una pregunta, Gabriela. Esos documentos escritos en algunos casos, uno los lee y no sabe de qué año es, va a decir, esto capaz que lo escribió en el Está 2000. difícil leerlos ya de por sí, Ok. ¿no? La escritura es una escritura bastante compleja porque estamos hablando de una época en la que no todas las personas sabían escribir. Bien. Se trata de documentos que están confeccionados por escribanos. Son Claro. algo así son las letras porque está tremenda. Algo así, pero esa es muy linda. Muy esa linda. esa es del siglo XIX, es de un La documento podés leer. firmado por Belgrano. Sí, no, Bien, bien. ¿Ese está en nuestro archivo? esa está en nuestro archivo. ¿Firmado por Manuel Belgrano? Y hay alrededor de 50 documentos firmados por Belgrano en nuestro Mira archivo. vos. ¿Y por San Martín? Por San Martín un poquito menos, pero sí, Wow. tenemos. Sí, sí. ¿A dónde estaban esas cosas? O sea, ¿cómo se conservaron el documento que es del 1500? ¿Cómo se conservó hasta ahora? ¿Dónde? Bueno, porque como los redactaban los escribanos, ¿no? Los escribanos en esa época no solamente oficiaban, digamos, justamente de oficiales de la fe pública, digamos, en los juzgados, es decir, en un caso en causas judiciales, hacían como de secretarios, porque sabían escribir, también podían redactar escrituras públicas. ¿Vieron? Los escribanos hoy en día siguen haciendo Sí. eso, Sí, ¿no? sí. Ustedes se compran una propiedad, tienen que ir ante un escribano y él da fe que
está todo bien. Bueno, sí. en Un esa rol época, que se ha transformado, porque vos decís, en ese momento escribano tenía todo el sentido del mundo porque era el que escribía el documento. Sí, ni más ni Ahora es menos. como esto, da la fe pública de algo. sí, pero ya en aquella época, desde Sí. la Edad Media, los escribanos vienen siendo figuras claves, digamos, dentro de las comunidades, porque los cordobeses, por ejemplo, en 1574, ¿no? Vivían Sí. en un fuerte, súper precario, ¿no? O sea, no era una ciudad como podemos Sí, llegar sí. a imaginar. Y sin embargo, el escribano mediaba entre el padre de una novia y el esposo, el futuro esposo de la mujer, y labraba una escritura de dote, donde el padre decía, mi hija va a Acá. contribuir al matrimonio con dos Sí. cabras, un terreno arco con tal joya, etcétera, ¿no? Entonces, y los escribanos daban fe de que eso era sí, cierto, ¿no? Acá nos preguntan si tenés algún archivo favorito. Que vos digas, este es una joyita. Bueno, a mí los de San Martín, pero sobre todo Belgrano, bueno, así es como que Mirá les vos. tengo mucho cariño. Y también los pocos documentos que hay en los que las mujeres estamos presentes de manera en rol protagonista, ¿no? O sea, nuestro archivo, lamentablemente, bueno, por la historia, digamos, de la humanidad, tiene presencia, Sí, por sí. supuesto, preponderante de los hombres, y sin embargo hay un documento del siglo XVII, ¿sí?, donde una mujer española le otorga la libertad a su esclava. Esta mujer lo podía hacer porque era viuda, entonces ya no estaba bajo la tutela ni Porque del si no, padre no ni podía. del marido. No, lo tenía que hacer conjuntamente con el marido. Época de esclavos, tipo esclavo es mío Esclavo. y es como si tuviese una moto. Es mi propiedad. 1600 y pico. Sí. Y esta mujer le otorga la libertad a su esclava, Juana Esperanza, en agradecimiento porque la había ayudado en la crianza de sus hijos. Wow. Le da la Tremendo. libertad. ¿Es este? Ahí lo Le tenemos. otorga la libertad. Ok. Exactamente. Es decir, Como un la testamento. mujer, porque ya no está bajo la tutela de su padre ni de su esposo, Es Puede viuda, decidir. dispone de sus bienes, dispone de sus bienes, uno de sus bienes es una esclava, una esclava y le da la libertad. y le otorga la libertad. Mirá. Y ella, Ante el escribano. ella ¿no? pone los Antes le escribo. motivos, ¿qué? Eso, agradecimiento, reconocimiento al trabajo de Juana Esperanza, digamos. ¿Se sabe De- las edades? No, pero suponemos que Juana Esperanza ya era una Señora grande, claro, Sí, sí. suponemos que quizás 40 años, que para la época también. Era Claro. grande. Sí, eran, ¿no? ya vi. Porque era después de criar a sus Qué loco, hijos, ¿no? Leer esos documentos. Y ahora, vos son fáciles de leer más allá del estado físico de los documentos. La forma en cómo escribían y demás es ¿Se parecido. parece a la de ahora? Se parece en algo, pero realmente la escritura tenía una cursividad extrema. ¿Vieron que hoy la letra cursiva se está perdiendo? Bueno, lo hemos Estamos hablado acá. hablando de eso en estos Sí, días nos justamente. viene Justamente, atravesando. hemos hablado con una científica del CONICET que nos hablaba de cómo se dejó de utilizar y los beneficios de cómo no se escribe en cursiva ahora. Sí, hay estudios que dicen que la escritura manuscrita y la cursiva en especial contribuyen, digamos, en los Totalmente, procesos, ¿no?, totalmente. de aprendizaje. Y bueno, y esa cursividad extrema, como les decía, porque eran los escribanos que se la pasaban escribiendo. Entonces, como ¿no? los médicos, capaz ahora. Claro. Sí, los médicos nunca entendí por qué los médicos Se tenían hace- esa letra, porque se hacen lo tampoco es interesante. que escriben tanto, ¿no? No, no Nunca tanto el escriben escribiendo. tanto. No, Que no. pone ibuprofeno. Aparte siempre recetan lo mismo. Acá la hija de médico. Atención. Sí, bueno. La excusa que pone mi padre regularmente es, en esa época había que tomar nota rápido. Bueno, pero todas las profesiones, no solamente los médicos. Así Decirle a parece. tu papá que digo yo. Mira. Nada, Sí, Con mi papá sí. no te metes. La historia clínica la hacían siempre a mano, eso Claro. es cierto, bueno, sí. Vamos Una a decir maestra que sí. también y no escribe así. Es cierto. Una pelea de Muy profesiones cierto. acá. No, esto que vos Entonces era tan cursiva, porque además no escribían para que otros decís. leyeran. Claro, es como un documento, solamente se guarda ahí. Dejamos queda ahí. registros y total, Claro. el que lo va a venir a usar en todo caso ante un juez o algo es alguien de mi profesión que lo va a poder leer, ¿no? A ver si pueden ver, bueno, ahí lo estábamos mostrando igual, Bruni, pero ver algunas. ¿Algún otro documento que hayas traído? A ver, Vicky, ¿qué dice ahí? Arriba dice.
Un poquito más arriba, Juan Ese es un padrón de indios. Deigui. Un padrón De de... 33, casado. Sí, bien. Con- Vamos a ir por la Es que derecha. está, no lo veo. Ahí está. con- Con María Alejandra. Pradón. Nah. Domingo. De 13 hijos. Ok. Está fácil, no entendí De nada. 13, No, es que difícil, tenía ¿eh? 13 y era hijo. Ahí va. O sea, lo veo como prolija la letra, pero difícil de leer al mismo tiempo. Es medio raro, ¿no? Sí. Como que le faltan conectores. Y también son Puede ser. los años hacen mella en el papel. también. A ver, quiero ver sí, eso. A también. ver, Gabriel, esos Pero sin documentos embargo que tenés. hay otros que tenían una letra bastante linda. Chicos, miren ese arte, por divina. favor. Además Sí, le sí. ponen, ¿vieron cuando a las mayúsculas les hacen como Unos puntitos. no, como eso, ¿ves? Como que le hacen una negrita. Ajá, mirá. Tremendo. ¿Qué Este es eso? 1795. ¿Qué es, Maxi? A ver. A ver, pásame. Este es otro más antiguo. Creo que ese es el que estábamos viendo. Sí, este es el de la esclava. Wow. Mira vos. Este es el de la ¿Ese esclava. es uno de los más viejos? No. Mira, No. este. Ah, no, No, me dijiste de Dale. 1700 y vos tenés Léete ahí. la Maxi. Y lo del- 1574. Y el de la fundación está en la municipalidad. Está en la órbita de la municipalidad. ¿Por qué no se lo da al archivo histórico? Porque son documentos Están que peleados. que fueron producidos en la ciudad, en lo que todavía no era la gobernación de Córdoba, ¿no? Claro. Córdoba fue gobernación recién cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata y Córdoba pasa a ser la capital de la gobernación de Córdoba del Tucumán. Y Está bien. ahí sí empieza, digamos, como este poder ejecutivo provincial que llega hasta hoy, digamos, ¿no? Está bien. Independencia mediante. Veo algunas que tenés como mapas, ¿puede ser o no? Ah, sí, porque tenemos ¿Tienen fotos también? muchas Estas fotos son del archivo. Sí, Mira sí, vos, ¿qué es ese- esta foto? ¿Se Bueno. puede ver en pleno, perdón? Pichana, justo que hoy Joaquín dijo el dique Mira, Pichana. todo coincide, que está todo Está toda la conectado. cursiva, todo Sí, sí. conectado. Esta foto, ¿qué nos puedes contar, Gabriela? Esta foto es de 1887 y la tomó Jorge Pilcher, que era un fotógrafo inglés que se asentó en Córdoba. Y él hizo el registro de la construcción de la obra hídrica de los Altos de Córdoba y del primer dique San Roque. Mira vos. O sea, Sí. porque- El dique que vimos. sí, hoy estábamos hablando justo del dique. No, Sí, algo está pero, pasando. pero es la construcción previa. Vieron Claro. que hay después una actualización que Bueno. está el Max, murallón qué viejo. Como que bajón. Eso. Un poquito de rigor. Nada, está bien, está. Increíble esta foto. A mí me Sí. mata fotos de construcciones de algo que uno, no sé, yo veo fotos de construcciones de la Cañada, Sí, ponele, y me rompe la cabeza. Porque Sí. digo, uno, estás viendo una fotografía de De la ese construcción de algo que momento. uno ya es tan propio. Es que es un monumento Sí. hoy en Sí, día. sí, sí, increíble. Preguntan acá, qué interesante. ¿Se ven muchas palabras en desuso? Muchas, sí. Sí, Se sí, ha sí. ido acotando un poco el lenguaje, ¿no? Cada vez se ha ido empobreciendo. La verdad que sí, usamos muy pocas palabras y la lengua española tiene un vocabulario súper amplio y uno ve cómo con el tiempo se van perdiendo varios de esos vocablos. La Increíble. verdad que sí. No solamente es una escritura antigua, sino que es un castellano antiguo, Ok. ¿no? Porque era el castellano que hablaban en esa época los cordobeses, ¿no? Sí. ¿Qué creen que de acá, no sé, a 200 años serán documentos importantes de nuestra época actual? El Pacto de Mayo. ¿Vos decís? Vos decís. Y bueno, qué sé yo, me Y estás sí, preguntando. porque más allá de la valoración política Claro. que uno le haga, justamente los archivistas y archiveros tratamos de evaluar, digamos, el patrimonio documental desde otra perspectiva, no de la política. Porque hoy en día, bueno, uno puede no darle valor, ¿no? Sí, Pero sí. sin embargo, en la gestión del Poder Ejecutivo actual, bueno, eso fue como quizás una bisagra en la relación. Sí, sí, totalmente. Además, yo creo que, bueno, no sé qué opinión tenés vos con respecto al tiempo, de que por ahí, tengo la percepción de cuando uno vive las cosas contemporáneamente en la actualidad, por ahí no le da tanto valor como después termina pasando Con la perspectiva con de la la historia. perspectiva de Es la lo mismo que historia. hablábamos hoy de los actos. Claro, hoy hablamos, veíamos una imagen de Tato Bores con un montón de artistas y demás de hace 30 años,
y decíamos, mirá, todos esos tremendos artistas, y capaz que en ese momento no se los tenía, Claro. como digo, capaz que debe pasar algo con documentos, con obras, con un montón de cosas, ¿no? Eso pasa mucho, sí, la verdad que sí, a nosotros nos llegan constantemente así grupos de documentos, ¿viste? Que han estado como olvidados en Sí, alguna sí. oficina, en alguna institución, en alguna casa. Hay mucho de eso, ¿no? ¿Hay mucha donación de particulares? Hay muchas donaciones de particulares, sí, que ponen a consideración Sí, nuestra sí. los documentos y determinamos si... Sí, nos interesa, digamos, tener justamente estos registros, porque a veces el registro, por ejemplo, tenemos más de 300.000 negativos de la prensa oficial del gobierno de la provincia Bien. desde la década del 40, ¿no? Pasada. Y bueno, y a través de esa ventanita, que era la del fotógrafo que asistía Oficial, a todos sí. los actos, bueno, ves vecinos de tal localidad, ves comercios, ves la plaza de una localidad del interior en determinada época, ¿no? Son como ventanas al pasado. Y bueno, y a veces nos interesa tener esas ventanas al pasado de la mirada de un vecino de Córdoba, ¿no? De su barrio, de Sí, su sí, plaza, de su casa, de la de vereda sus costumbres, ¿no? Familiares, sociales. Del pueblo donde yo soy, que es porteña, hay un archivo histórico y pasa mucho esto como de fotos que la familia va donando. Ahora, por ejemplo, hay una muestra de cómo eran las comuniones hace no sé cuántos años. Y capaz para una familia encuentra fotos viejas y dice, ay, no las quiero, las dona al archivo y vos a través de como la vida cotidiana de una familia podés conocer cómo eran las costumbres hace 70 años, por ejemplo. Exacto. Sí, nosotros, digamos, como instituciones públicas tenemos la función de preservar lo que se produce, digamos, dentro de la administración pública, porque además eso garantiza el ejercicio de muchos derechos, ¿no? Individuales y también colectivos, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos que preservar esos documentos con mucha... A mí, con ¿sabes mucha qué? dedicación. Me sucede mucho en Facebook. Yo soy de allá de Villa Dolores, está en la Sierra. Ajá. Y veo que hay una cuenta que no sé cómo se llama, que retrata fotos viejas y demás. Y hay fotos, no sé, de comercios de hace 40, 50 años. Y la gente, increíble cómo la moviliza ese tipo de cosas. Ahí nomás te escribe en los comentarios. Ese era el comercio. Sí, de tal persona, se vendía tal- iba a la mañana vestida de esta manera, mi padre, que en paz descanse, siempre compraba. Hay una cuestión ahí relacionada con el Con tiempo. la memoria. Y la nostalgia, Sí. sin duda. Y la identidad. Y la ¿no? identidad, Porque totalmente. en realidad todos los documentos tengan el valor jurídico, Sí, sí, sí. administrativo o sentimental, tienen que ver con nuestra identidad. Sí, totalmente de acuerdo. No sé si lo pudieron decir, pero ¿cómo se puede visitar el archivo histórico? Digo, desde el público en general, o por ejemplo, si uno quiere de Está repente- estudiando algo. Claro. Bien, nosotros tenemos un Instagram que es Archivo Histórico CBA, donde publicamos muchas cosas, entretenidas, pero también información para los ciudadanos en general, para que sepan cómo encontrar determinado documento, ¿no? Sí, sí. Que están buscando. Y si no, se pueden comunicar a nuestro correo electrónico archivo.histórico@cba.gov.ar, por teléfono 434-3517. Bien. Y si no, nos buscan en Avenida Poeta Lugones 401. Estamos siempre debajo del faro, Sí, Claro. claro. entre el Museo Carafa y el Museo de Ciencias Naturales. Bien. De lunes a viernes estamos para... Es decir, de para lunes a atender. viernes, en algún horario determinado, puedo ir y A chusmear. No sé No si a chusmear. manipular los No, documentos. no, por supuesto que no, pero digo, Con todas las manos como hacer engrasadas. las consultas correspondientes. Se Comiendo puede, chisito se y- puede hacer... Desubicado. Yo creo que a un archivólogo le debe dar algo. O sea, Sí. ve a alguien, ve a Sí, alguien no que se se puede hace- entrar con Ah. alimentos. ve ni a alguien con que se acerca bebidas. comiendo encima unos chisitos todos ¿Es un aceite. documento del 1500? Te merece que te peguen una calzada. Sí, O que te sí. saque la fuerza pública. No, todo se puede hacer, solo que hay que seguir con los protocolos, bien. ¿no? Claro. Que el equipo que trabaja en el archivo es un equipo interdisciplinario y muy profesional. Entonces ellos determinan, digamos, las formas de acceso, pero el archivo está abierto para que cualquier ciudadano que tenga la curiosidad de ver un documento antiguo, vaya, nos escriba, nos llame
y nosotros mediamos para que Bien, pueda tener bien, acceso. O si encontré algo importante, por ejemplo, También. que Eso creo que es quería. importante, puedo ir y También. Y se pone en exactamente. consideración. no vayan a llevar cualquier cosa No. que encuentren tampoco. Gabriela, muchísimas gracias por venir a Gracias. conversar. Ha sido un Estuvo muy placer, lindo. muy Gracias a interesante. ustedes por el interés y por el espacio para difundir nuestra actividad. Muchas gracias. Un aplauso, señores, para Gabriela Parra Garzón, que es la directora del Archivo Histórico de la provincia de Córdoba, que es dependiente de la Agencia de Córdoba Cultura del Gobierno de Qué Córdoba. hermoso, ¿no? Yo soy fan de, como les decía, en Porteña hay un archivo. Soy fan de entrar a chusmear lo que suben. Me encanta. Porque es muy loco tener documentado el pasado. Imagínense algo de 1574. Algo que veo. 1574. Que haya resistido el paso del tiempo. Por eso, chicos, hagamos nuestro archivo. Porque si llega acá en la nube, Pero que somos tan ¿qué efímeros. van a encontrar? nosotros. Un ticket de Mercado Pago todo esteñido. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do.